Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Los medios solo cubrieron la desaparición de Teranai durante unos días, antes de que otras noticias sensacionalistas la eclipsaran y, con el tiempo, la historia se desvaneció en el silencio. Titi se encontraba en una situación igualmente difícil. El abogado de Ellis estaba persiguiendo agresivamente todos los cargos posibles en su contra. Ellis se aseguró de que no quedara piedra sin resolver y no mostró piedad. Sin embargo, todavía pensaba que era mejor que estar en el lugar de Teranai, cuyo destino seguía siendo desconocido. Intenté preguntarle a Ellis varias veces si había oído algo sobre Teranai, pero siempre fingía ignorancia. A lo sumo, simplemente decía que no lo sabía, lo cual yo creía que era mentira. Las mentiras de Ellis parecían tener implicaciones más siniestras que buenas. Probablemente, Ellis no quería que supiera los oscuros detalles de lo que pasó. Si Ellis dijo que no debería saberlo, entonces quizás realmente no era necesario. La empresa en la que Teranaico invirtió con Feinlong ahora estaba completamente bajo la administración de Lodge Industries. El negocio continuó como de costumbre, todavía compitiendo con Burton Group en el mercado. Su diccionario no incluía misericordia, solo una feroz batalla por las ganancias, con JZ como último árbitro en sus negociaciones. Hasta entonces, Ellis lucharía sin descanso. Los caóticos acontecimientos estaban empezando a calmarse y mi relación con Ellis iba sin problemas. Mi jefe había hecho la transición perfecta para convertirse en mi novio después de un inicio torpe y aprovechó la agitación para cotejarme y de alguna manera obligarme a mudarme con él. Todo sucedió muy rápido. Ahora Ellis y yo éramos prácticamente inseparables, casi las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Me preocupaba que estar tanto tiempo juntos pudiera asfixiarnos a uno de nosotros, sin dejar espacio para asuntos personales, pero Ellis dijo que deberíamos probarlo y que si se sentía asfixiado me lo haría saber, o si yo me sintiera así, me permitiría regresar a mi condominio un par de veces por semana. Hasta ahora, ambos parecíamos realmente felices y esperaba que este sentimiento durara mucho tiempo. Mi tranquila historia estaba a punto de terminar el año con una nota alta si no fuera por un encuentro inesperado. Ellis llevó a los empleados a una celebración de fin de año, a una elegante discoteca, reservando la zona VIP y la mitad del área interior para que todos pudieran disfrutar al máximo. Como no reservamos todo el lugar, algunos clientes habituales se mezclaban. Fue pura coincidencia que mi exnovia y yo nos volviéramos a cruzar después de muchos años, en el peor momento posible. A juzgar por las miradas hostiles y celosas, muchos de los que habían pasado por una situación similar podrían decir que toparse con un ex después de años no era un problema si lo tenías claro y podías explicarle a tu nueva pareja que el pasado había terminado. Pero para mí me estaba convirtiendo en un gran problema. Uno enorme, por cierto. ¡Puac! ¿Qué tengo que hacer? La pequeña figura se sentó a mi lado en la mesa, sonriendo dulcemente con ojos ligeramente borrachos. El alcohol hizo que Punk coqueteara más de lo habitual. Durante la última medianoche, Punk había estado aferrándose a mi brazo, negándose a soltarme, mientras Ellie seguía lanzándome miradas cautelosas. Intimidante. Pat es tan malo, dijo Punk, bajando mi cabeza a su nivel hasta que nuestras mejillas se tocaron. Incluso si intentaban evitarlo, la persistencia de una persona borracha era difícil de resistir. Punk y yo salimos en la universidad durante más de 2 años, pero después de graduarnos fue como si hubiéramos llegado a una encrucijada. Punk decidió realizar una maestría en Estados Unidos, mientras que yo luchaba por encontrar un trabajo hasta que conocí a Ellis. Mirando hacia atrás, Punk y yo no terminamos en malos términos.
No peleamos, simplemente nos distanciamos. Punk estaba concentrada en su futuro y persiguiendo sus sueños, lo cual no estaba mal y lo entendí, pero la persona que tal vez no lo entendiera era la que estaba sentada con el ceño fruncido y apretando la mandíbula con tanta fuerza que formaba una cresta. Oh chico, ¿qué voy a hacer?